Hola amigos, estamos grabando hoy en defensa de la PCR. Después de tantísimos batallones de negacionistas que de forma sistemática se niegan a creer que la PCR sea una prueba fiable, y te encuentras en YouTube pues cosas como estas: los virus no existen, nadie ha habido un virus real, nadie ha visto un virus, tampoco ha visto, por cierto, ha visto sin H, bueno, los test PCR son una estafa, etcétera, etcétera. Otros fake mucho más peligrosos cuando dicen la PCR mide fragmentos del cromosoma 8 humano y estos son todos positivos, esto es un desastre, esto es una conspiración mundial. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué es lo que dicen los negacionistas? Que el virus no existe. Bueno, pues si no, el virus no existe, aquí tenéis una foto de microscopía electrónica, aquí tenéis los fragmentos de color azul que son los del virus, ¿vale? Y también tenéis el genoma, que fue secuenciado el 20 de enero del 2020. ¿Qué es lo que hace la PCR? ¿Qué es lo que vale? ¿Para qué vale la PCR? La PCR lo que hace es utilizar un aparato que se llama termociclador, y es un proceso que lo que hace es amplificar los ácidos nucleicos del virus, el DNA del virus. Lo que hace de una pequeña dosis, una pequeña cantidad, pues lo que hace es tener una gran cantidad a través de unos ciclos de actuación. Muchos de vosotros habéis dicho, ha dicho DNA del virus, cuando en realidad el virus es un virus de RNA y no DNA. De acuerdo, es que primero se hace una reverso transcriptasa, ¿vale? Y se transforma el RNA a mRNA. ¿Qué es la PCR? Pues muy fácil. Son ciclos que se hacen a tres temperaturas: 90 grados, 50, 65 grados y 68 grados, 74 grados, con una llamada TAQ polimerasa, porque se descubrió en Thermus aquaticus, una polimerasa. Lo que se hace en definitiva es que cada ciclo que se pasa por este aparato que hemos dicho que se llama termociclador, lo que se hace es amplificar la cantidad de ácido nucleico que tenemos. En el primer paso tenemos 2 moléculas, luego al segundo paso 4, al tercero 8, al cuarto 16, luego 32, 64, 128 y así sucesivamente. Cuando llegamos a 2 elevado a 20 nos encontramos con la nada despreciable cantidad de 4 millones de copias. Cuando llegamos a 2 elevado a 34 tenemos 35 billones con B de burro de copias. Y cuando llegamos a 2 elevado a 40, al ciclo número 40, nos encontramos con 1.800 trillones de copias. Por lo tanto, lo que hace la PCR es fundamentalmente 3 pasos en cada ciclo, que son el proceso de desnaturalización. O sea, al principio calentamos a 94 grados para separar la doble cadena de DNA. Luego añadimos unos primers, el annealing. Los primers son cadenas o son pequeñas bases de 18, pequeñas moléculas de 18 a 30 aminoácidos en posición 5', 3'. Lo que hacen es detectar una determinada secuencia genómica. Y luego hay una tercera fase que es a 74 grados, la ya llamada TAQ polimerasa, ¿vale? Cada proceso tarda aproximadamente entre 10-12 minutos, cada ciclo. Aproximadamente unos 30 segundos en la denaturalización, entre 25 y 50 segundos la segunda fase de annealing y la tercera fase, la TAQ polimerasa. Aproximadamente a las 4 horas ya tenemos una cantidad respetable de virus y podemos dar resultados. Pero lo realmente importante es los primers, el segmento segundo, el proceso de annealing. Aquí lo que estamos buscando es determinadas zonas del genoma del virus. En concreto estamos teniendo primers para el gen RDRP, para el gen E y para el gen N. En concreto vamos a tener aproximadamente entre 180 y 220 pares de bases, que es lo que vamos a secuenciar, lo que vamos a buscar.
Es cierto que tienen parte de razón los que dicen que la PCR no es una prueba perfecta. Es verdad, no es una prueba perfecta porque estamos hablando de un genoma de 30.000 pares de bases y solamente estamos buscando 200. Eso es cierto. Pero aún así sigue siendo una interesante prueba complementaria al diagnóstico clínico ejercido por el facultativo. Facultativo significa que tiene la facultad de utilizar su sentido común y su entrenamiento académico para llegar a un resultado. El que tenga un 60 o 70% de verdaderos positivos nos significa que la PCR es una prueba útil, una prueba complementaria al diagnóstico, complementaria. Pero es que además de ser una prueba de confirmación, no de screening son las pruebas de antígenos y anticuerpos, es una prueba de confirmación que además nos va a dar una indicación cuantitativa con un parámetro que se llama el CT. CT, que viene del inglés Threshold Cycle o umbral de ciclo. Cuanto más bajo sea el umbral de ciclo, más segura va a ser o más fiable va a ser el resultado positivo de la prueba. Y cuanto más alto sea el CT, por ejemplo, un CT superior a 40 prácticamente nos dice que lo que estamos viendo son restos no infectivos de exones del virus, por lo tanto es prácticamente un negativo. Esta es la parte en la que los negacionistas tienen una parte de razón, porque efectivamente hay unos verdaderos positivos, aproximadamente, depende de los trabajos, entre un 5 y un 25%. Pero no nos olvidemos que también hay falsos negativos, cuando no tenemos suficiente cantidad de virus y al haber hecho mal la toma de extracción de muestras, pues lógicamente, si no tienes suficiente cantidad de muestras, pues te va a dar negativo. Entonces, es crucial tener una buena muestra, porque si no tienes una muestra bien tomada, pues te va a dar negativo. Por lo tanto, en los primeros 3-4 días puede darte perfectamente un falso negativo, es decir, una prueba negativa y a pesar de eso estás infectado. Voy a cortar ya el vídeo para decir que simplemente hoy día cualquier persona se da, tenga o no tenga formación académica, automáticamente se da la particularidad de poder dar su opinión. Me parece perfecto, pero para eso brevemente hay que estudiar un poquito. Este es mi diploma en análisis clínico del año 82, cuando muchos de estos negacionistas ni siquiera habían nacido. Simplemente lo digo a tono de manera un poco displicente. Lo auténtico, lo realmente importante es que yo entiendo que existan tantos negativistas. ¿Por qué existen tantos negativistas o negacionistas? Porque estamos hartos de que nos engañen, hartos de las mentiras. Y en cierto modo la gente está realmente muy refractaria a nuevas informaciones. Aquí tenemos a la señora Van der Kerkhove, que el día 7 de febrero dijo que no estaba corroborada la transmisión humana entre hombres, en la especie humana, entre hombres y mujeres. Entiéndese, especie humana. Lógicamente, luego estas mentiras se unen a las mentiras del señor Vino Don Simón Barato, que nos dice que no son necesarias las mascarillas, cuando en realidad es que no había mascarillas para todos, y así sucesivamente. Pero señores, el virus es real, el virus existe, el virus tiene unas determinadas espículas en su proteína, la spike protein, que es donde se une al receptor AC2 de la especie humana, y así es como se produce el anclaje y posteriormente se inserta en el interior de nuestro organismo, fundamentalmente en las células epiteliales del pulmón. El virus existe, el virus es real, aquí lo tienen, tiene una fotografía del microelectrónico, tamaño aproximadamente entre 100 y 120 nanómetros, 0,12 micras. El virus existe, el virus es real. Las partículas spike protein, tienen entre 25 y 40 por superficie, bastante más que las que tenía su primo lejano, el CoV-1, el SARS-CoV-1. Lo importante, lo que hay que sacar de conclusión de este proceso, la PCR es útil. A día de hoy la PCR con los termocicladores, bien empleada, bien utilizada, especialmente si es RT-PCR a tiempo real, nos da una prueba de confirmación diagnóstica de la COVID-19. Por lo tanto, no tiene sentido estar tirando piedras en el peor momento posible de la epidemia. No tiene sentido estar rajando sistemáticamente de la PCR.
Es lo único que tenemos en estos momentos, aparte de la mascarilla, la distancia social y todas las cosas que nos han dicho. Eso es lo que sucede cuando tenemos unas autoridades sanitarias pésimas que han gestionado con criterios políticos en vez de con criterios sanitarios. Un abrazo fuerte a los negacionistas porque les tengo cariño a pesar de que estén ligeramente equivocados. Abrazos fuerte a todos. Abrazos a los seres de luz y besitos a todos los demás. No me está saliendo un poco sarcástico el vídeo, pero hablo en serio. La PCR tiene importancia diagnóstica. No la despreciemos. Gracias.